Buenas tardes, nos ponemos a ver una sesión con fundamentos de física. Sí, para empezar, vamos a iniciar con lo que son las unidades básicas o fundamentales dentro del sistema internacional. Tenemos como unidad el metro, el kilogramo, el segundo, Kelvin, los amperes, la candela y los mol. Los símbolos están expresados en la segunda columna. Estamos expresando cuál es el nombre de la magnitud y cómo está la dimensión. Tenemos, para las unidades de metro, tenemos que es el símbolo M, que es para la magnitud de la longitud. La unidad del kilogramo, que se simboliza con kg, que es para la magnitud de la masa. La unidad del segundo, el símbolo S, es para la magnitud del tiempo. Para la temperatura tenemos que con Kelvin expresado con la letra K mayúscula. Para la intensidad de la corriente eléctrica tenemos el ampere y se simboliza con una mayúscula. Para intensidad luminosa tenemos que es la candela, que se simboliza con CD. Y la cantidad de sustancia para fines químicos tenemos que la unidad es el mol y su símbolo es exactamente el mismo, el mol. Tenemos las dimensiones aquí: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas son las unidades básicas o fundamentales. Del mismo modo y de esta misma manera tenemos algunas magnitudes derivadas. ¿Cuáles son esas magnitudes derivadas? Están divididas por grupos. Tenemos aquí las unidades de geometría, mecánica y tiempo, las unidades electromagnéticas, unidades de termodinámica y química, unidades radiológicas y unidades de fotometría. De igual manera tenemos cuál es la magnitud, cuál es el nombre de la unidad, el símbolo de la unidad, cómo están expresadas y cómo se ven en las unidades básicas. Aquí tenemos una columna extra en donde nos dice a qué persona hace referencia o quién fue la persona a quien se le acuña cada una de esas magnitudes. Para empezar con las unidades de geometría, mecánica y tiempo, tenemos que para el ángulo plano, la unidad va a ser en radianes, que se simboliza por radianes, así, rad nada más. Para el ángulo sólido tenemos el estéreo radian, es SR. Para la frecuencia tenemos que son los hertz, simboliza con H mayúscula y Z minúscula, que este es acuñado a Henry Rudolf Hertz por su apellido. El hercio o hertz es la unidad de la frecuencia. Para la fuerza tenemos el newton, que se simboliza con una N mayúscula, acuñado al científico descubridor Isaac Newton. La presión, que son los pascales, se simboliza como PA, está acuñado para Blas Pascal. La energía, incluida el calor, es el joule, que se simboliza con una J mayúscula, y está acuñada para James Prescott Joule. La potencia y flujo radiante es el vatio o el watt, que se simboliza con la letra W mayúscula y está acuñado al científico James Watt. Para las unidades electromagnéticas tenemos lo que es la carga eléctrica, que es el coulomb o coulombio. Se simboliza con la letra C mayúscula y es para Carlos Agustín de Coulomb o Charles Augustin de Coulomb. La tensión eléctrica y diferencia de potencial eléctrico o voltaje también se le puede llamar, es el voltio o el volt, simbolizado con la letra mayúscula V, y se le acuña el término a Alejandro Volta. Para la capacitancia se mide en faradios, que se simboliza con la letra F mayúscula, y se le acuña el término a Michael Faraday. La resistencia eléctrica se mide en ohms u ohmios, se simboliza con esta letra mayúscula que parece como tipo herradura, y está para George Simon Ohm. La conductancia eléctrica se simboliza en Siemens, se escribe Siemens, se pronuncia Siemens, es con la S mayúscula, y pues el sustituto a quien se la acuña es Werner von Siemens. El flujo magnético, el Weber, es W mayúscula B, es también para Edward Weber. El campo magnético, que se mide en teslas, se simboliza con la letra T mayúscula, y a quien se hace referencia es a Nikola Tesla. Para la inductancia es en henrios o henrys.
es con la H mayúscula y está acuñado a Joseph Henry. Pasan las unidades de termodinámica y química, esas son un poquito menos utilizadas, pero también no dejan de ser derivadas, unidades derivadas de uso común. La temperatura en Celsius es el grado Celsius o grado centígrado, que se simboliza con la bolita de grado y C al ser los Celsius. Esta para Andrés Celsius. Y la actividad catalítica en química es alcatal para los catalizadores y tenemos que se simboliza con K minúscula, A minúscula, T minúscula, como CAT. Las unidades radiológicas, la actividad de radionucleido es el Becquerel, que se simboliza con BQ y está acuñado Henry Becquerel. La dosis absorbida, que es el Gray, es G mayúscula Y, igual para Luis Harold Gray. Y las dosis equivalentes, que es el Siebert, SV, para Rolf Siebert. En fotometría, las unidades más usadas son los lúmenes y los luxes. Para el flujo luminoso es el lumen, que es LM, y para iluminancia es el lux, que se simboliza con LX. Aquí traen una tabla de equivalencia de unidades. Estas unidades pueden ser centímetro, metro, kilómetro, pulgada, pie, milla terrestre. Para la longitud, para la masa son gramo, kilogramo, slug, libra, masa, onza. Para el tiempo de segundo, minuto, hora, día, año. Antes de ver esto, me gustaría compartirles para que vean las equivalencias esta tabla de prefijos para el sistema internacional. Aquí en el sistema internacional lo que tenemos es, vamos a dividirlo en prefijos, bueno, los múltiplos en múltiplos y submúltiplos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí donde estamos sin prefijo, que el factor es 1 o la unidad, tenemos la equivalencia a 1. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a tenerlo en la unidad fundamental. ¿Cuál es la unidad fundamental? Las que les acabo de presentar en las otras tablas, que puede ser ya sea una magnitud fundamental o una magnitud derivada, pero siempre la unidad en la que se va a medir es la unidad fundamental. Los múltiplos y submúltiplos hacen referencia a valores mayores y valores menores a el valor fundamental. ¿Qué es esto? Los submúltiplos son valores más chicos y los múltiplos son valores más grandes. Es decir, de aquí donde tenemos sin prefijo hacia abajo van a ser submúltiplos y donde tenemos aquí de sin prefijo hacia arriba van a ser múltiplos. Fijan aquí, vamos a tener que el factor va incrementando en 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 6, a la 9, 12, 15, 18 y va prácticamente de 3 en 3. Son los prefijos mayormente utilizados. Eso no quiere decir que no hay 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 7, 10 a la 8. Todos existen, pero estos son los más utilizados. De la misma manera tenemos en submúltiplos 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Y si se fijan aquí vamos brincando también de menos 3 en menos 3, que son los más utilizados. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a ver es cuál es su equivalencia. Regresamos aquí sin prefijo, que es la unidad fundamental, y tenemos que la equivalencia decimal es multiplicar por 1, que es la unidad como tal. Iniciamos con los múltiplos. Tenemos que el 10 a la 1 es dk, simbolizado por dA, que significa que estamos multiplicando por 10. Cuando nosotros tenemos, por decir, un litro, y después nos dice, tenemos un decalitro. ¿Qué es un decalitro? Es un litro multiplicado por 10. Entonces, un decalitro corresponde a 10 litros. Eso es lo que van a ser los múltiplos. Si tenemos hecto, se denota con la letra H, es 10 a la 2, o como si estuviéramos multiplicando la unidad fundamental por 100. De la misma manera el kilo, lo mayormente utilizado para nosotros, un kilogramo de tomate, un kilogramo de tortilla. ¿Qué quiere decir? Nuestra unidad fundamental es gramos. Si ponemos kilogramos es 1000 gramos. ¿Por qué? Porque el kilo, simbolizado por la letra K, quiere decir que es por 10 a la 3 o que estamos multiplicando por 1000. Entonces, los gramos al ser unidad fundamental, si le anteponemos el prefijo K o kilo, es como si lo estuviéramos multiplicando por 1000. De ahí viene kilogramo o 1000 gramos, es su equivalencia. Aquí les comentaba que van brincando de 3 en 3, que son los términos mayormente utilizados para este tipo de cálculos. Les repito, existen 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 10, 10 a la 11 y así sucesivamente exponencial. Entonces,
Tenemos el mega, que se simboliza por la letra M mayúscula, que es 10 a la 6. Y si se fijan aquí, que tenemos el 1 con 6 ceros. ¿Por qué? Porque es a la 6. Si nos vamos al que sigue, el giga, que es G mayúscula, 10 a la 9, ¿qué tenemos? El 1 con 9 ceros. El tera, que es T mayúscula, es 10 a la 12, ¿qué tenemos? El 1 con 3, 6, 9, 12 ceros. El peta, que es con P mayúscula, 10 a la 15, tenemos el 1 con 3, 6, 9, 12, 15 ceros. Y así sucesivamente. Hexa, con la letra E mayúscula, 10 a la 18, el 1 con 18 ceros. Z, con Z mayúscula, 10 a la 21, es el 1 con 21 ceros. El yota, que es Y mayúscula, con 10 a la 24, el 1 con 24 ceros. Esto es para los múltiplos, es decir, cantidades más grandes que la unidad fundamental. Pasando ahora para los submúltiplos, les decía que los submúltiplos son valores más chicos. Tenemos el submúltiplo deci, que es simbolizado por letras D minúscula, y tenemos el 10 a la menos 1, o como si lo multiplicáramos por 0.1. El centi, por decir un centímetro, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Tiene 100. ¿Qué quiere decir? El centi se simboliza con la letra C, el 10 a la menos 2, o como si multiplicáramos por 0.01, es decir, dividir entre 100. Si se fijan, C recorre el punto 2 lugares. El mili tenemos que se simboliza con la letra M minúscula, es el factor de 10 a la menos 3, y es como si tuviéramos 0.001. El micro, que se simboliza por la letra mu del alfabeto griego, tenemos que el 10 a la menos 6, tenemos el 0.000001. Si se fijan aquí, ¿cuánto tenemos? A la menos 1 es el 1 después del punto decimal. 10 a la menos 2, tenemos el 1, 2 lugares después del decimal. El mili tenemos a la menos 3, tenemos el 1, 3 lugares después del decimal. El micro, a la menos 6, tenemos el 1, 6 lugares después del decimal. Y así sucesivamente nos vamos a seguir yendo. Nuevamente aquí tenemos de 3 en 3, a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12, y así sucesivamente, que son los términos más utilizados. Aquí también, y repito, existe a la menos 4, a la menos 5, a la menos 7, a la menos 8, a la menos 10, a la menos 11. Entonces continuamos aquí con el nano, el símbolo es N minúscula, 10 a la menos 9, es 0.000, 9 lugares hasta llegar al 1. El pico, simbolizado por la letra P minúscula, 10 a la menos 12, nuevamente 0 y ceros, 12 lugares hasta llegar al 1. El femto con la F minúscula, 10 a la menos 15, tenemos el punto decimal y el 1 lo encontramos 15 posiciones después. El ato, que es A minúscula, 10 a la menos 18, 0.00018 unidades hasta llegar al 1. Septo, que es Z minúscula, 10 a la menos 21, tenemos el 0.0021 lugares hasta llegar al 1. Y el yocto, con Y minúscula, que es 10 a la menos 24, que es 0.000 hasta 24 lugares para el 1. Si se fijan, son muy parecidos para arriba y para abajo, tanto múltiplos como submúltiplos. La diferencia mayormente se da en cómo se simbolizan, que tenemos letras mayúsculas para múltiplos y letras minúsculas para submúltiplos, omitiendo las primeras de los múltiplos. Hasta aquí con eso vamos a ver un poquito de las equivalencias de unidades. Les comentaba que aquí tenemos el metro, centímetro, kilómetro, pulgada, pie, milla terrestre. Son diferentes conversiones dentro de los diferentes sistemas. Aquí tenemos de centímetro a centímetro, de centímetro a metro, de centímetro a kilómetro, de centímetro a pulgada, de centímetro a pie. Vamos a utilizar la tablita y vamos a comparar cada renglón con cada columna, cuál es lo que nosotros queremos buscar. Si estamos buscando dentro del mismo sistema en conversión de unidades o si estamos buscando convertir unidades de un sistema a otro. Esas son para la longitud. Fijan, las que tenemos en el renglón son las mismas que tenemos en la columna y haciendo la comparación entre ellas. Aquí tenemos las unidades para la masa, que son gramo, kilogramo, slug, libra masa, y las onzas, que también se van a hacer las conversiones dentro del mismo sistema o las comparaciones de las equivalencias dentro del mismo sistema y la equivalencia con el otro sistema.
del sistema internacional o sistema inglés. Y para el tiempo tenemos segundo, minuto, hora, día, año y la conversión entre ellos, cuál es la equivalencia de segundos a horas, de segundos a días, de horas a años y todos los valores que podamos encontrar aquí. Son de los más común, de los mayor comúnmente usados.